a todos y bienvenidos otra vez. Y quería preguntarles si recibieron las presentaciones. Creo que solo un correo me rebotó, no sé si habrá sido de... No llegaron. Bueno, si no, vemos cuál fue el problemita ahorita en el tardecito y se la reenvío. La segunda no sé si la pudieron abrir porque me salía de que estaban pidiendo como solicitud para poderla ver. Pero si tienen algún problema, si yo se las puedo pasar también por USB, sin ningún problema. Bueno, vamos a esperar ahí cuando venga el pasador de diapositivas, pero para mientras lo voy a hacer directamente de la computadora. Yo creo que hoy es la clase más importante, digamos, en el tema ya de análisis e interpretación de resultados. Creo que es bastante práctico lo que vamos a ver hoy, que es la clase previa a el jueves, que van a venir los equipos aquí al colegio de profesionales. Creo que ahí en la parte de abajo nos van a dar un espacio. Vamos a tener el apoyo también de Cementos Progreso, que tienen de fotómetro de impacto el grande, el estándar, y va a venir también el deflectómetro de impacto liviano, el RSP, que es el perfilómetro, el georradar y el Newmeter, que también es para aeropuertos. Ese no vamos a poder hacer una demostración porque se hace a 95 kilómetros por hora, entonces no va a ser posible, pero el resto de equipos sí. ¿Salimos a Bolívar? ¿Perdón? ¿Salimos a Bolívar? Una pregunta, Sí, ¿verdad? pero ¿y a la misma hora va a ser el qué es ahora? ¿Cómo sabes? ¿O hay luz allá abajo? Fíjate que ese es un tema que vamos a platicar aquí con Gerson. Tal vez nos consiguen algún lugar con luz, ¿verdad? Muy bien. Si se pudiera más temprano sería lo ideal, pero ahí sí que depende de cómo les quede mejor a todos, ¿verdad? Y también a Gerson habría que preguntarle si hay disponibilidad más temprano. Vamos, Entonces, hoy vamos a hablar ya un poquito más resumido de todo lo que vimos en las primeras dos clases de los tres equipos. El primero, el perfilómetro o el RSP para la medición del IDI e índice de servicio, PSI. Luego se tiene el georradar, medición de espesores y detección de anomalías. El deflectómetro de impacto, que eso es lo que nos vamos a enfocar bastante hoy, en qué parámetros se obtienen por medio del deflectómetro de impacto, que es el módulo de resiliencia de la subrasante, el módulo de pavimento y el número estructural actual. Aquí tengo una lista de los chequeos en campo que se deben de hacer, digamos, por desempeño en la estructura de pavimento. Esto va muy de la mano de lo que es un control de calidad o un aseguramiento de calidad en campo. El chequeo de las deflexiones máximas en campo, que es un tema que vamos a abarcar mucho hoy, se ha hecho anteriormente con la viga Benkelman. Yo creo que todos tenemos como los parámetros definidos de exigencias de una viga Benkelman para ya sea una carpeta asfáltica, una base, una subbase o hasta una subrasante. En todas tenemos parámetros máximos que debemos de respetar por muchas razones, no solamente por el paso del tránsito, sino también pues sabemos que en el tema, digamos, de la abrasión, cuando hablamos de la máquina de Los Ángeles, cuando pasa el rojo, que no nos desintegre el agregado grueso. Luego viene el chequeo de densidades en campo, que se ha hecho normalmente con el método del cono de arena. Ahora hay otras metodologías, que como les mencionaba, está el densímetro nuclear, hay un densímetro sonar, y también otros sistemas que ya están en el primer mundo, pero el método del cono de arena pues ha funcionado también bastante bien. Luego se tiene el chequeo del módulo de resiliencia de la subrasante,
que, como vimos en la clase pasada, es el parámetro más importante o más influyente, digamos, dentro de una ecuación de diseño. Ese valor es de suma importancia porque es el que más nos va a modificar el número estructural requerido de nuestro proyecto. Luego tenemos el chequeo del módulo de pavimento. Esto es sumamente importante porque ahora ya no solo se van a chequear las deflexiones máximas, sino se va a agregar un nuevo parámetro que ya es un parámetro mecanicista, y ya estaríamos hablando de que estamos viendo realmente la recuperación elástica de nuestras capas de pavimento. Y vamos a hacer el cálculo del módulo de pavimento. Ahí entre paréntesis pueden ver las siglas de cada uno de ellos. Y finalmente, bueno, no finalmente, vamos a hablar del penúltimo, que es el chequeo del número estructural efectivo, que ese parámetro sí es muy conocido, digamos, en el medio, y que por medio del módulo de pavimento vamos a calcular el número estructural efectivo. Es una ecuación bastante simple para pasar del módulo de pavimento al número estructural efectivo. Cuando le decimos efectivo es actual, el número estructural que se tiene, digamos, a nivel de subbase, el número estructural que se tiene a nivel de base y a nivel de carpeta. Obviamente vamos a ir acumulando el número estructural conforme vayamos nosotros sobreponiendo las capas de la estructura. Por último, es sumamente importante también el chequeo del índice internacional de rugosidad, el INRI. Y aquí hay un factor importante, que el INRI no solamente se debe medir a nivel de carpeta asfáltica, sino también a nivel de subbase y a nivel de base. Se tiene estimado, eso sí es por experiencia, que por cada capa se absorbe un punto de INRI. Quiere decir que más o menos si nosotros colocamos, tenemos un INRI de 3.5 a nivel de base, vamos a tener un 2.5 ya final en la carpeta, Y de igual forma, si tenemos en la subbase un INRI de 4, 4.5, en la base va a reflejarse esa situación. Y aquí también es importante mencionar que cuando nosotros colocamos dos capas en la carpeta asfáltica, también obtenemos mejores INRIs que cuando solamente se coloca una capa. Es preferible colocar dos carpetas de 4 centímetros que una de 7, por ejemplo, ¿verdad? Luego seguimos aquí con los chequeos en campo, como les decía, las deflexiones, densidades. Aquí creo que voy a hacer una corrección en el título, que esto corresponde a chequeos en la subrasante. Cuando estamos a nivel de la subrasante, ya la reconformamos, se deben de revisar las deflexiones máximas, que según Libro Azul no debe de ser mayor a 3 milímetros. Eso estamos hablando de Beckerman. Luego se tiene el chequeo de densidades en campo, que ya hablamos que si es una subrasante muy arcillosa, no conviene compactarla arriba del 95%. Lo ideal es que se deje abajo el 95%, un 90%, 92%, para permitir, ya que sabemos que este suelo, si es una arcilla expansiva, por ejemplo, pues una arcilla que va a absorber humedad y va a tener cambios volumétricos, le vamos a permitir
tener estos cambios volumétricos sin que se nos vaya a afectar el desempeño. En los ensayos complementarios se tienen los límites de consistencia o límites de Atterberg. Normalmente en el libro azul se chequea el índice de plasticidad y el límite líquido. Se tienen algunos parámetros de especificación, pero principalmente de la subbase para arriba, ¿verdad? Granulometría, y luego a partir de los límites y de la granulometría vamos a tener una clasificación del material, ya sea por metodología AASHTO o por metodología unificada, que es más utilizada en geotecnia. El equivalente de arena, porcentaje de humedad en campo, compactación Proctor, valor soporte California CBR, y si se tuviera la oportunidad, o por lo menos se debe hacer una vez en el proyecto, definiendo el material, digamos el peorcito que se obtenga con los demás ensayos, poderle hacer un módulo de resiliencia en un ensayo triaxial. Eso sería al final de cuentas lo ideal, pero como se recuerdan, con el deflectómetro de impacto podemos tener nuestros módulos de resiliencia con el retroanálisis de los resultados. Como les decía, aquí tenemos los 3 milímetros, que es la deflexión máxima que especifica el libro azul con la viga Benkelman. Esto es para temas de subrasante. Ahora, yo he visto en bastantes proyectos que la viga Benkelman muchas veces no hacen bien la medición, muchas veces ya saben cómo les van a dar los valores más bajos, afectando variables bien sencillas y que al final de cuentas les dan resultados que no son los correctos. Gracias, Jesús. Y eso es solamente para cumplir lo que dice el libro azul, pero no es para nada conveniente. Parte de la actualización, digamos, del libro azul en este caso, es poder migrar o poder dejar atrás la viga Benkelman y empezar a utilizar deflectómetros de impacto hacia arriba abajo. Ahí está. Entonces, si pueden ver, a la par de los 3 milímetros ya se tiene, obviamente esto no es ninguna normativa porque pues esto ha sido unas correlaciones que nosotros hemos hecho por medio de diferentes artículos o de investigaciones que se han hecho en Sudamérica y Estados Unidos, una correlación de una deflexión Benkelman a una deflexión con el deflectómetro de impacto. Aquí hay algo muy importante que vamos a definir, que cada una de las capas, y eso lo habíamos hablado también en la primera clase, la vamos a evaluar con un esfuerzo diferente. Normalmente la subrasante se debe de evaluar por las subrasantes que tenemos en Guatemala con una carga de 5.5 kilonewtons, que equivale a un esfuerzo de 78 kilopascales. Este es el esfuerzo que nosotros vamos a aplicar a nivel de subrasante. Luego nos vamos a ir a nivel de subbase
y vamos a aplicar un esfuerzo de una carga de 9 kilonewtons, que equivale a un esfuerzo de 128 kilopascales. Luego mi capa de base la vamos a evaluar con 11 kilonewtons, que equivale a un esfuerzo de 156 kilopascales. Y finalmente la carpeta asfáltica la vamos a evaluar con 40 kilonewtons, que equivale a un esfuerzo de 567 kilopascales. Creo que esto es sumamente importante para realmente evaluar con ensayos no destructivos una estructura de pavimento. Se tiene esta base que es sumamente importante. Y digamos, ¿cuál sería la teoría o por qué es que va disminuyendo nuestra carga o nuestro esfuerzo? Porque si nosotros nos damos cuenta, cuando pasa el camión, la carga se va a distribuir a través de todas las capas de la estructura de pavimento. Entonces, no va a tener el mismo esfuerzo en la carpeta asfáltica que en la base, y la base que en la subbase y que en la subrasante. Lo que pretendemos es que el esfuerzo sea lo mínimo en la subrasante, que es el material que nosotros no estamos controlando, es el suelo natural al final de cuentas. Muchas veces hay mejoramientos de subrasante, se podría decir, que nos ayudan a absorber este esfuerzo un poco más, pero igual pues se tiene que evaluar, digamos, ya con una carga de 3.5 kilonewtons, por ejemplo. Entonces, esto viene siendo la base de cómo vamos a evaluar nuestros pavimentos con ensayos no destructivos. Vamos a regresar a la capa de subrasante. Entonces, si se dan cuenta, se tiene una carga de 5.5 kilonewtons, que equivale a un esfuerzo de 78 kilopascales. Es lo que yo les estoy poniendo. Les voy a borrar esta parte de aquí. Hagamos de caso que tenemos un proyecto nuevo y ya tenemos lista la subrasante y la vamos a evaluar. Se tiene que aplicar una carga de 5.5 kilonewtons. Recordemos que esto es, para que no se nos olvide, es una carga. Y a partir de esto vamos a recibir una respuesta. Vamos a recibir una respuesta de la subrasante, porque recordemos que estamos aplicando el esfuerzo aquí, que va a ser un módulo. Y ese módulo, al final de cuentas, va a ser nuestro módulo de resiliencia de subrasante. ¿Qué pasa si nosotros aplicaríamos una carga de 40 kilonewtons a nivel de subrasante, por ejemplo? Lo que vamos a estar evaluando probablemente llegue unos 5 o 6 metros abajo, ¿verdad? Entonces no termina siendo un módulo real de lo que tenemos que nosotros diseñar en nuestra estructura. Entonces, aquí nos va a dar un módulo normalmente entre 40 y 60 megapascales, que equivale entre 5000 y 7000 PSI.
Al terminar nosotros nuestra capa de subrasante, vamos a iniciar con nuestra capa de subbase. Y como recordemos, la capa de subbase la vamos a analizar con un esfuerzo en la superficie. El libro azul nos dice que Benkelman, la subbase común, no puede tener una deflexión mayor a 2 milímetros. La granular también nos dice que 2 milímetros. La subbase de recuperación existente 2 milímetros. Y la única que baja un poquito es la de subbase estabilizada, 1.8 milímetros. Como pueden ver, estas tablas son muy importantes porque tenemos a la par la deflexión equivalente con un deflectómetro de impacto. Un deflectómetro de impacto lo podemos hacer cada medición en 1 minuto y podemos hacer varias mediciones y poder tener una idea estadística de cómo está nuestro tramo. La viga Benkelman, primero hay que conseguir un camión que esté en condiciones para poder hacer esa deflexión. Con la viga Benkelman solamente obtenemos deflexión y no módulo. Con el deflectómetro de impacto obtenemos la deflexión y el módulo de acumulado. ...552 micrómetros es la deflexión máxima que se tiene a nivel de subbase con un deflectómetro de impacto. Esto evaluándolo con una carga de 9 kilonewtons y un esfuerzo de 128 kilopascales. Si se dan cuenta, aquí podemos ver la carga y el esfuerzo y la deflexión. La deflexión aquí se está dando en micrómetros y la del libro azul, que sería la Benkelman, en milímetros. Luego nos vamos al control de calidad de la base. En la base es más exigente. Ahí tenemos una deflexión máxima de 1.5 milímetros y en bases estabilizadas de 1.3. Vamos a evaluarlo con un esfuerzo de 11 kilonewtons, perdón, una carga de 12 kilonewtons y un esfuerzo de 156 kilopascales. Y eso equivale a 517 micrómetros, y en las estabilizadas, que es 1.3, 446 micrómetros. En la carpeta asfáltica, las deflexiones máximas que se ponen en el libro azul están en función del tránsito que va a recibir nuestra estructura de pavimento. Si se dan cuenta, la mayoría de los proyectos que se están diseñando hoy en día están menores a 5 millones de ejes equivalentes o menores a 10 millones de ejes equivalentes. Ya si tenemos de 30 millones o 50 millones de ejes equivalentes, estamos hablando de carreteras centroamericanas o carreteras principales. Entonces, podríamos decir que nuestra deflexión máxima es 0.60 milímetros o 0.50 milímetros. En la deflexión del LWD, que es el deflectómetro liviano, tenemos 40 kilonewtons, un esfuerzo de 567 kilopascales, y estas son las deflexiones máximas que en campo se deben de chequear. Para que se den una idea de este equipo, que para nivel de subrasante, subbase y base es el ideal, lo pueden ver aquí en la esquina inferior izquierda. Este es un deflectómetro liviano. Digamos, la carga máxima que se puede aplicar con este equipo son llega hasta 14 o 15 kilonewtons. Por lo tanto, se pueden evaluar bases estabilizadas
Carpetas cuando son espesores no mayores a 6 o a 7 centímetros, a veces sí las logra deformar. Y si no, pues debemos de ir al grande, ¿verdad? Que el grande pues ya llega más o menos a 240 kilonewtons, pero eso ya nos cambiamos a pavimento rígido, ¿verdad? Ya es para evaluar pavimentos rígidos. Esta tabla considero que es muy importante para evaluar. Estos son los módulos mínimos de pavimento que se deben de obtener en campo según la capa que se está evaluando. Aquí a la par les puse la carga que se utiliza en cada una de las capas y el valor mínimo del módulo que se debe de obtener. Por ejemplo, en nivel de subrasante se debe de obtener un valor mínimo de 40 megapascales. Eso equivale a 5800 PSI. Quiere decir que si nuestra subrasante está por debajo de los 40 megapascales, es muy probable que tengamos que hacer un mejoramiento de subrasante, una estabilización o utilizar algunas otras opciones para reducir deflexiones como geotextiles. Se puede estabilizar una subbase y se puede estabilizar la base. Entonces es sumamente importante. Digamos, en el tema de la subbase granular, 65 megapascales es el módulo mínimo. Luego de la subbase ya con grava, 80 megapascales es el mínimo. De la subbase estabilizada ya se pide 100 megapascales. Y de las bases pues ya se tienen otros parámetros. Carpeta asfáltica, 680 megapascales y 800 para una carpeta asfáltica modificada. Vamos a trabajar, por ejemplo, si se tuviera una subbase de un módulo de 65 megapascales, que equivale a 9428 PSI. Luego una base de 85 megapascales, que equivalen a 12.329 PSI. Y finalmente en la carpeta tenemos un 680 megapascales, que equivale a 98.634 PSI. Si pueden ver aquí arriba en la parte superior se tiene la ecuación del número estructural, y es una ecuación bastante sencilla, que es 0.0045 por el espesor en pulgadas que se lleva en el pavimento por el módulo de pavimento a la raíz cúbica. Quiere decir, obviamente la subrasante no es pavimento, entonces no lo aplicamos. Aquí solamente definimos el módulo de resiliencia, pero sí lo vamos a estar aplicando en las siguientes capas. Por ejemplo, si yo aplicaría aquí para calcular mi número estructural a nivel de su base, yo simplemente tendría que hacer esta ecuación, 0.0045 por el espesor en pulgadas de la subbase, que en este caso pongámosle 25 centímetros, por la raíz cúbica del módulo de pavimento, que en este caso es
9.428. Yo no sé si alguien tiene para sacar raíz cúbica o elevar a 1/3 en alguna calculadora o celular que pudiera elevar la raíz cúbica de 9.428 o elevar 9.428 a la 1/3, que sería el equivalente. El D en este caso sería 25 centímetros dividido 2.54 para pasar a pulgadas. Y luego lo multiplicamos por 0.00045. Y con eso vamos a tener nosotros nuestro número estructural a nivel de base, de su base. ¿Sí? Es doble cero, ¿no? Perdón, doble cero. 0.045. Luego se viene haciendo lo mismo, el mismo procedimiento para la capa de base y para la carpeta asfáltica. Entonces yo, cuando esté trabajando en mi proyecto a nivel de base, voy a saber qué número estructural llevo acumulado. Hagamos el caso que habíamos acumulado un 1.20. Luego voy a estar satisfecho con mi valor. ¿Qué espesor le 25 dividido 2.54 para pasarlo a pulgadas. Voy a ponerlo aquí un poquito más claro. 25 o punto 25. No, 25. 25. Sí. 25 centímetros. Y por la raíz cúbica de 0.93. Ese es el número estructural que yo tengo en las bases. Este módulo es importante que va en PSI. Obviamente, si yo en el campo tengo un módulo en la subbase de 50, pues mi número estructural a nivel de base va a ser menor. Entonces así es como yo voy junto con mi diseño comprobando que vaya a tener lo esperado con un aseguramiento de calidad o un control de calidad. Luego, si nos fuéramos a la base, tenemos un SN de la base y nos da la base de 85, que son 12.329. No sé si alguien también me puede ayudar a sacar el número estructural ahora de la base, que es el mismo procedimiento. El mismo espesor, ¿también? 20 centímetros. Eso es bueno, preguntan 20 centímetros. Mira, eso ya es sobre las capas que ya están trabajadas. Sí. Y si no da ahí como en el diseño? Si no hay que compensarlo, pero es más fácil compensar a nivel de base o subbase que en carpeta, ¿verdad? Más fácil. O sea, aumentar el espesor. O sea, y si es mucho, si se va a tener que estabilizar o agregar un material de apoyo. Vamos que muchas veces se hace el diseño teórico, pero no se asumen factores que jamás van a llegar con los materiales que se tienen en el proyecto. Entonces, no sé si tienen el dato. Habría que revisar el diseño entonces. Sí, aquí lo que estamos haciendo es calibrando prácticamente el diseño
viendo que realmente esté cumpliendo, ¿verdad? Habría que ver qué calidad de materiales son los que se toman en cuenta para el diseño para poder llegar a ese modelo estructural. Ahí sí funcionarían las calicatas de 84. Exactamente. Ahí sí ya te funcionarían los cuartos de Sí, totalmente. Entonces, esto es, digamos, ir controlando o calibrando el diseño desde la subrasante, porque aquí ya obtuvimos un módulo que el diseñador asumió o lo sacó con un CBR en el diseño. Yo he visto a veces que hay diseñadores que ponen 30.000 PSI de subrasante o 25.000 y ahí pues obviamente no va a llegar, entonces ya empieza a cambiar la cosa. El número estructural de la base, punto 82, 0.82, y luego se tendría el mismo caso del número estructural para la carpeta asfáltica, que pongamos 8 centímetros. 8 centímetros. Referente a una pregunta, por ejemplo, en el caso ahí de la subbase que puso que el módulo fuera 50, ahí estamos abajo del mínimo, 65 años. Digamos, si es nuevo, pues obviamente lo mejoramos para que nos llegue a ese módulo, pero en el caso ya está. En el caso que ya esté, por ejemplo, Que en evaluando una los datos, reposición, ¿no? en una, a veces hacemos un reciclado, ¿verdad? O un recuperado de pavimento existente y dejamos una base y luego le colocamos la carpeta encima, y esa base tiene que cumplir con un módulo y con una deflexión máxima superior, que supere ese error que tenemos ahí. Si no, le estamos reduciendo vida al pavimento y de una vez digamos que está diseñado para un menor periodo de vida, Si no, o incluso si no tenés el depósito de impacto, solo con la viga tendrías que ir chequeando ese control o digamos con la viga se podría chequear una deflexión, pero no un módulo, y entonces lo que tiene el efectómetro es que tiene varias deflexiones, o sea, yo tengo aquí una, luego otra, ahí lo van a ver el jueves, y cada una de estas me va captando una deflexión que me forma un cuenco en el pavimento. Digamos, aquí está nuestra carpeta asfáltica, nuestra base, subbase, y yo puedo, por medio de las ecuaciones de Ashton, con cada una de estas deflexiones calcular el módulo, ¿verdad? Y normalmente pues ya los equipos tienen programas o softwares que te dan el módulo directamente, o también pues ya podemos hacer lo decía principalmente porque, o sea, en nuestro medio difícilmente alguien va a tener todos los vehículos un defectómetro de impacto para ir viendo que se cumpla cada capa del diseño, digamos, como para asegurar que el periodo de vida sea vigente, digamos. totalmente, pero no estamos hablando de un defectómetro grande, estamos hablando del pequeño, del light. Sí, que es no son que no, cuestan $17,000 y la viga que me cuesta como 10. Pues a comparación, o sea, para el costo de un proyecto, Sí, puedes asegurar tu calidad. obviamente pues el equipo pues, después ya queda, Se sigue pagando. sí, queda que sería este, que es 15. El grande cuesta $250,000. Ese es más Ya no alcanza. Mira, en todo caso sería la viga Benjamin como un método alternativo para determinar si la subrasante está más o menos. Sí, digamos, eso es lo que se ha venido usando, Es lo tradicional. lo que se ha venido haciendo con la viga 20. Lo que pasa es que muchas veces la viga 20 no es utilizada correctamente. El defectómetro es mucho más amigable y se pueden ver puntos en cualquier momento, ahí lo van a ver. Y no es lo mismo una deflexión
a un módulo. Por ejemplo, si yo tengo un mayor espesor de un material malo, me va a dar menor espesor, menor reflexión, pero no quiere decir que tenga un módulo adecuado, ¿verdad? Si tú tienes el equipo, mejor es escalar. Sí, también, digamos en ese caso sería, pero aquí estamos hablando del tiempo, ¿verdad? Digamos, muchas veces quieren chequear base y ya quieren colocar carpeta al siguiente día y no tengo tiempo de llevarme un material, hacerle un CBR y esperar 3-4 días para poder hacer una conversación de un punto, ¿verdad? En el deflectómetro yo puedo agarrar por minuto, hacer un punto y hacer todo el tramo y detectar si hay una zona que tenga presiones altas e idealmente corregirlo antes de la colocación de la carpeta. Ese es el objetivo realmente. Entonces no sé si alguien hizo el número estructural de la carpeta asfáltica, que aquí iría 98.634 PSI. Empezó a cambiar. 8 centímetros, sí. Sería aquí repaso básico 8 centímetros. Al obtener este valor del número estructural de carpeta asfáltica, vamos a sumar los tres valores. Punto 65. Entonces no sé si puedes hacer el punto 65 más punto 82 más punto 93, ¿no? Sí, 2.4. SN total es 2.4. También se puede evaluar el módulo desplazante, puede ser que en ese punto particular sea mayor al que asumió el diseñador del diseño, entonces nuestro número estructural requerido va a ser exactamente. Digamos, estos tres números estructurales, que es base y carpeta, es el número aportado por nuestra estructura. Luego está el número estructural requerido, que fue el que vimos la clase pasada, que está en función de este valor, que es el módulo de resiliencia desplazante, de el tránsito, que es el ESAL, y de la confiabilidad. Entonces, si nosotros tenemos un requerido de 2.4, por ejemplo, nuestra estructura está cumpliendo, ¿verdad? Si tenemos un requerido de 3.1, 3.5, quiere decir que nuestra estructura se quedó corta. Recordemos que este número estructural requerido está en función de un periodo de vida también. Entonces, si esto estaba proyectado para 10 años, en este caso pues sí cumpliría. Si nosotros tuviéramos aquí un 3.5, el número estructural requerido, y tenemos al final de nuestra estructura un 2.54, estamos entregando una estructura que nos va a durar 6-5 años. Entonces ahí es donde se debe de programar para ese periodo de vida una sobrecapa, o en el momento de la ejecución, que eso es muy raro, pues ya colocarle el espesor que debe ser. ¿Cuál es el objetivo principal aquí? Reducir costos, porque no es lo mismo que yo al final pues trabaje sin ningún chequeo y
llegue a mi carpeta asfáltica y me dé un 2.54 y el número estructural requerido era de 3.5, ya no puedo hacer nada, a menos que sea colocar una sobrecapa de concreto asfáltico. Ahora, si yo me voy dando cuenta a nivel de base que no le voy a llegar, porque hay un punto también donde uno sabe de que no le va a llegar al número estructural que requiere, entonces yo puedo intervenir o hacer algo para entregarlo al periodo de vida que me está pidiendo. Estabilizar la base, material de aporte, aumentar el espesor y luego ya hacer la colocación de carpeta asfáltica. De todos modos, si de todos modos se quieren colocar los 8 centímetros, uno va a tener aquí la advertencia de que no se va a llegar al número estructural a nivel de base que se pretende como número estructural total. Entonces, básicamente, esto funciona, esto es el ciclo, digamos, de control de calidad con ensayos no destructivos. Aquí entra también un factor muy importante, y pienso yo que eso es también de aprovechar que sea una metodología estadística. Y ahora voy a borrar esto porque si no, no va a caber. Rodrigo, sí, una pregunta. Si digamos uno pudiera jugar con cualquiera de las capas todavía, ¿hay algún criterio sobre qué capa es más barata, digamos, como para mejorar subir el número estructural? Sí, digamos, el nivel de su base, yo pienso que si se agregan 10 centímetros más no se gana mucho el número estructural, porque normalmente es un material, a menos que ponga un material muy bueno, a una base triturada y casi nunca. A nivel de base sí se gana bastante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el material de base es mucho mejor material, y si le subimos 5 centímetros más, sí realmente hay un cambio significativo. No digamos en carpeta, ¿verdad? Si le subimos 2 centímetros más, nos influye. Y el número no lo podemos mejorar si aplicamos en 2 capas la carpeta. Si se mantiene el espesor, no se mejora. Lo que se mejora es el IRI. El IRI nada más. Entonces, lo que les mencionaba. Hay una correlación entre el efecto con la dirección. Sí, hay una correlación. Porque, por ejemplo, para que sea más aplicable en nuestro país, como aquí aplicas ese, y Sí. pasarlo a ver si te está cumpliendo. Por ejemplo, esas son las tablas que tengo aquí en la presentación. Por ejemplo, en la subbase se tiene que una deflexión, en libro azul especifica que una deflexión máxima de 2 milímetros con liga 20. Haciendo la correlación, es una deflexión máxima de 552 micrómetros en el deflectómetro, ¿verdad? Solo que la deflexión, lo puedo pasar a milímetros también, ¿verdad? Pero digamos, la correlación contempla diferentes esfuerzos. Entonces, aquí se tiene la tabla donde ya, por ejemplo, si yo uso una Benkelman y me da o me da 2 milímetros exactos, yo sé que mis deflexiones van a estar en 592. Entonces, incluso se puede complementar, ¿verdad? Y ahí, por eso te dice que es el proceso para obtener la carga. Sí. Pero digamos, la carga sí se especifica directamente según lo que estamos evaluando. 5.5 kilonewtons, que es un esfuerzo de 78 kilopascales, se aplica para sus rasantes, para sus bases 9 kilonewtons, para bases 11 y para carpetas 40 kilonewtons. Eso está definido. Digamos, según la experiencia que hemos tenido, eso es como se deben estar evaluando. Entiendo que la correlación entre Benkelman y el impacto es en deflexión central. Nunca vas a poder hacer correlación de Benkelman hacia módulo.
Oír. Fíjate que yo he visto algunas tesis de Benkelman haciendo retroanálisis con Benkelman, pero habría que tomar una reflexión primero, después otra y después otra. Entonces, luego reducir esfuerzos y es más complicado, ¿verdad? Pero no te sabría decir cómo se hace, no me interesó investigarlo porque es un método que no es tan eficiente, ¿verdad? Entonces, pero sí hay tesis que hablan de retroanálisis de Benkelman. Sin embargo, las nuevas normativas ya no usan Benkelman, ¿verdad? Entonces, ¿para qué seguir con una metodología que al final ya según AASHTO, ASTM y todo es obsoleta? Entonces, no, lo que les quería mencionar antes de ir a tomar un cafecito es que en el momento que tengamos nosotros, por ejemplo, una base 500 metros de una base, por ejemplo, y empezamos a hacer ensayos cada 50 metros con el deflectómetro y nos va a empezar a dar un montón de módulos, por ejemplo 80 megapascales, nos va a dar aquí 85, nos va a dar aquí 88, 81, 79, 83 y de repente vamos a tener un 45 y un 46, luego nos regresa a 81, 83, 84 y 82. Este es el análisis estadístico que se puede hacer con el deflectómetro. Entonces, ¿qué hacemos? En esta zona de aquí, del 45 y 46, lo primero que haría es hacer una densidad, ¿verdad? Con el cono de arena, probablemente no se compactó a lo que debería de ser y estaba por debajo de la compactación. Entonces, si hay una compactación menor, pues se va a obtener menor resistencia y eso lo vamos a notar con los módulos en campo. Si hay más tiempo, podemos sacar también, o digamos, si viene del cono de arena el laboratorista y nos dice, mira si está al 98.5%, por ejemplo, la densidad. Entonces ya hay que investigar más qué pasó aquí. Pero de que esta es una zona débil, es una zona débil, eso no hay de otra. Puede ser que aquí la subrasante esté malísima y que la respuesta pues sea mala, porque aunque yo tenga los mejores materiales como estructura de pavimento, pero tengo una subrasante demasiado mala, no me va a dar una buena respuesta estructural. O sea, eso no es, eso sí, definitivamente. Entonces, no solo es llevar los materiales a campo, sino ver realmente que esté sobre un cimiento que sea adecuado. Entonces, esta es como la parte estadística que hay que tomarle ventaja y hacer los ensayos convencionales de laboratorio en las zonas donde está bajo el módulo. Entonces, vamos a seguir platicando un poco más en la segunda parte y así tomamos un cafecito ahorita. De pavimentos nuevos, digamos, o cuando se lleva un control de calidad de una ejecución de un pavimento nuevo. Ahorita vamos a ver con un ejemplo real la parte de lo que más se estaba haciendo, que es evaluación y diseño de ahora le han dicho reposición o reconstrucción de un pavimento existente. Rehabilitación es muy poco lo que podemos decir, tiene que ser recordemos que para rehabilitación tendría que ser un pavimento que todavía tenga un NIRI en los parámetros aceptables de la curva de serviciabilidad para poder hacer un fresado y una sobrecapa como deberían de estar todas las carreteras aquí en Guatemala. Lo primero que se debe de definir aquí es la ubicación del proyecto. Esta parte no sé si se la voy a poder transmitir porque pues
quise poner un ejemplo real, un ejemplo real que vimos de un proyecto especial, en donde lo primero que podemos ver es que la topografía del proyecto pues es una vía sinuosa, y ahí es donde vamos a empezar a ver también lo del IRI característico, que era lo que hablábamos con el link la primera clase. Hay una clasificación aquí que es un poco, se podría decir, no numérica, de cómo podemos nosotros darle una calificación a un valor de IRI. Sin embargo, ya definimos también una tabla en función del PSI, que como todos recordamos es el índice de serviciabilidad que nos pide la ecuación de diseño del número estructural requerido. Recordemos que el número estructural requerido, tal vez yo lo puse ahorita, le había puesto subrasante, que es el módulo de subrasante, que es el MR, el tránsito, que es el ESAN, la confiabilidad, y me faltó uno, que es la serviciabilidad. Y es aquí donde entra nuestro IRI. Cuando nosotros, si recordamos la ecuación del número estructural requerido, definimos una serviciabilidad inicial y una serviciabilidad final. Normalmente se pone 4.2 y 2.0. Pero ¿cómo definir estos parámetros? Aquí les hice yo una tabla en donde podemos ver, yo creo que esta tabla ya se las había escrito en el pizarrón, un IRI con valores de 1.5 a 1.2 equivale a un índice de servicio de 4.2. Si se dan cuenta, el tipo de vía que aplica a estos valores tan exigentes son las autopistas o las vías principales, se podrían decir las centroamericanas de aquí de Guatemala. Obviamente, pues no todas las centroamericanas, yo diría que muy pocas cumplen con esos valores de IRI. En la segunda fila se tiene los valores en los que encajan la mayoría de proyectos, que estaríamos hablando de un IRI entre 2.3 y 2.9. Adoptamos un índice de serviciabilidad, perdón que no se los puse aquí, solo les puse PSI, pero es índice de serviciabilidad de 4.0. Esto aplica para vías secundarias, rutas nacionales, rutas departamentales. Estos valores de IRI que siguen a continuación, que son estas tres filas, es el IRI que va a tener durante el servicio. Entonces, esto viene nos damos cuenta que el IRI pues va subiendo durante la vida útil del pavimento hasta llegar a los finales. Y estas dos últimas filas, que es un IRI de 3.8 a 3.9, equivale a un índice de servicio de 2.5 para vías principales y autopistas. Y el que casi siempre asumimos, que es el 2.0 para vías secundarias. Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros al definir que tenemos un índice de servicio, si quieren, para no perdernos, pongámoslo así: PSI inicial y PSI final. Estamos diciendo que vamos a entregar a nivel de carpeta, un IRI entre 2.3 y 2.9 para poder realmente asumir en el diseño del 4.0.
Y vamos a terminar con un IRI de 3.9 a 4.0, que significa este 2. Recordemos que si nosotros ya tenemos IRIs mayores a 4, ya nuestro servicio comienza a bajar y ahí es donde ocurren las fallas, las primeras patologías, agrietamientos, abollamientos, fatigas del pavimento. Se debe de programar una sobrecapa justo antes de llegar al servicio final. Cuando nosotros tenemos esta geometría o digamos esta topografía que es demasiado complicado que nuestra finisher, nuestra terminadora logre alcanzar estos valores de IRI, es muy complicado. Se puede adoptar el IRI característico. Recordemos que el IRI característico solamente se puede adoptar cuando tenemos vías sinuosas. Cuando tenemos vías en tangente y que no se tienen muchas curvas, utilizamos el IRI promedio normal. Pero eso debe ser definido según la geometría del tramo en las bases o previo a la ejecución. Realmente es cuando los gringos en Estados Unidos asumen estos valores de IRI, también es porque no tienen como nosotros estas topografías o no tienen esta geometría que se tiene que llevar a cabo. Y en Sudamérica se utiliza mucho por las condiciones similares el IRI característico. Y el IRI característico está definido por el valor del IRI promedio más 1.645 por la desviación estándar. Recordemos que el IRI promedio o el valor de IRI no lo damos como un valor, sino es un conjunto de valores que se definen como una sección homogénea. Hagamos de caso que una sección homogénea está compuesta de valores de IRI de 1. De aquí vamos a sacar nosotros nuestro valor IRI promedio. Y este conjunto de valores va a tener una desviación estándar. La desviación estándar pues la podemos calcular en Excel poniéndole que a este conjunto de valores le vamos a cuál es nuestra desviación estándar de ese conjunto de valores. Y con eso pues podemos aplicar el IRI característico. Obviamente va a ser menos exigente. Por ejemplo, si nosotros íbamos a exigir si en nuestro proyecto íbamos a exigir un PSI de 4.0, si es una vía sinuosa, nosotros no podemos exigir estos valores porque no se van a alcanzar. Entonces aplicamos la ecuación del IRI característico, pero eso debe definirse antes si se va a aceptar un IRI promedio o un IRI característico. Las secciones homogéneas. Normalmente, esto no es una regla, pero no se hacen. Sí. Cuando hablamos de sinuosa, ¿algún parámetro para definir? Es un poco complicado, ¿verdad? Es un poco complicado, es más como
condición, habría que tener algún parámetro, obviamente. Porque, digamos, si estamos hablando de que hay que definir incluso por qué vía vamos a tomar el diseño, Sí, ¿en base a qué? digamos, al final de cuentas, si se está haciendo con la finisher una correcta colocación, todo el equipo está debe ser, y eso es por pura experiencia en otros tramos de que no se logra alcanzar el IGS. Pero a partir de cuándo consideramos que hacemos, porque la palabra queda bien en la definición, pero hay que entender qué es y no, o sea, no puedo usar puede ser promedio, o voy a usar el límite característico, o sea, pues porque de eso depende todo el dato realmente. Yo creo que podría ser por medio de la velocidad del diseño, ¿verdad? Porque eso influye muchísimo en la frecuencia en que van a pasar los vehículos, también en la agresividad del tránsito. Pero no existe en algún lugar quien nos puede, o sea, habría que, voy a investigarlo, digamos ya hay normativas un poquito, ya tienen que ser en el... Sí, puede ser que para nosotros sea elevada porque, digamos, Sí. no esté pensada en Guatemala, pues, sino que de una manera más internacional. O puede ser que sea un poco baja para los de Guatemala, porque lo que tenemos en todo el altiplano, obviamente es sinuosidad, me imagino yo, por lo que estamos hablando, que no hay un parámetro en este momento. Sí, y por eso la mayoría de estudios no vienen de Estados Unidos o de Europa, sino de Sudamérica. Claro, Perú, es decir, Colombia, todos esos lugares que han tenido casos similares y que dicen hay que calibrar lo que los gringos están proponiendo como parámetros de aceptación a nuestras condiciones, a nuestra realidad. De ahí viene, pero el lírica estadístico ha sido un debate enorme para ese tema. sí, yo lo veo y digo, bueno, sinuosidad, ¿qué? Y por ejemplo, ese es un parámetro bien importante para incluir en la actualización del libro azul también. En función de una base estadística de todos los IRIS que se han venido alcanzando en diferentes regiones del país, poder definir las propias ecuaciones de aceptación con un, digamos, respaldo de desempeño durante el tiempo de los Eso sería hacerlo con un respaldo científico, digamos. Sí, totalmente. Ajá, y también práctico, como, bueno, esta vía le pasaron tantos de diferentes y sigue en buenas condiciones, sigue dando buen servicio. Pero sí, por ejemplo, en la actualización que ahora existe el libro azul, habría que eliminar la parte de la costa, ponerle de escuintla para adelante, toda esa franja sería no sinuoso entonces, y la parte de arriba, toda la parte de arriba sinuosa, cada zona, y la parte de aquí del norte hacia el oriente es parte sinuosa, parte no sinuosa, ponerle Izabal o un Tenén plano, muy plano. sí, cada zona debe tener sus especificaciones y eso influye en todo, porque cada zona va a tener también sus sobrecargas, sus camiones que están sobrecargados. Si es una zona agrícola, por ejemplo, es otro rollo, hay otros factores de agresión, tasas de incremento. Sí, porque no es lo mismo calcular para la CA2 occidente que la CA2 oriente, pues. Sí. ¿Y se falta alguna diferencia? O sea, no sé si en algún diseño que ya hayas presentado hayas considerado este factor y cómo lo han tomado las autoridades, por ejemplo, que revisan esos diseños, caminos, todavía no sé. ¿O no se ha hecho alguna propuesta todavía con eso? Digamos, el IRI característico ha llegado a ser una justificación técnica para un valor promedio que no se alcanza, digamos. Y lo han aceptado. Mira, no es así, porque al final de cuentas no se llega a ese, digamos, a ese conocimiento técnico de por qué realmente se alcanza, no se alcanza ese IRI inicial, ¿verdad? Entonces, se han aceptado, sí se han aceptado. Sin embargo, hay que ver el desempeño del tramo, ¿verdad?
quiera que no, si tiene una velocidad más alta, va a tener menor vida. O se podría diseñar con esa velocidad. Obviamente va a dar menores. más espesores, ¿verdad? O sea, estaríamos hablando que las vías sinuosas serían más costosas que las que no, por muchas cosas. Secciones homogéneas. Este dato, como les decía, de no menores a 500 metros, no es una regla, pero sí es bastante práctico. Digamos, nosotros no vamos a trabajar secciones homogéneas que sean menores, porque también no nos conviene si lo estamos haciendo por velocidad. Digamos, mientras el tramo sea más largo y tengamos menos puntas, es mejor. Esto es un ejemplo de cómo está, es muy parecido a cómo está en la mayoría de vías hoy en día aquí en Guatemala. Lástima que no se ve más grande, pero si se dan cuenta, aquí se definen las secciones homogéneas. El valor rojo o la línea roja es el valor promedio. En este caso estamos evaluando IRI, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y la línea anaranjada es el valor promedio más una desviación estándar. En las columnas se tiene la estación de inicio y la estación final de cada tramo homogéneo. Luego se tiene el IRI promedio, en este caso 388, es un valor que todavía está dentro de un parámetro de servicio. Luego, si se dan cuenta, ese es el peor tramo o la peor sección homogénea de todo el tramo. Es un IRI que se va al 8.82. Obviamente un IRI de 8.82 quiere decir que ya estamos hablando de que a ver si se nos pinche una llanta, ¿verdad? Luego, nuestra realidad. Los IRIs, si se dan cuenta, el servicio es cero, ¿verdad? El servicio es cero, son IRIs arriba de 6. Arriba de 6 ya es un servicio cero. Entonces, pero si se dan cuenta, hay unas secciones que están más afectadas que otras secciones. Por ejemplo, en esta sección, ¿por qué nos dio un IRI menor? Puede ser que, aquí estamos hablando de un tramo que probablemente tenga 20 años, 20, 25 años de no ser intervenido. Esta sección probablemente, o hay un crucero importante aquí donde se lleva todo el tránsito pesado a esta parte y se deterioró antes. Puede ser una opción. Segundo, puede ser que aquí la subrasante haya sido menor y se diseñó para todo igual, subrasante mayor, ¿verdad? O sea, una mejor subrasante tenía una mejor respuesta del pavimento y pues tiene mayor vida útil. Sin embargo, pues si nos damos cuenta, bueno, sí está en 347, que es el promedio de este tramo, de esta sección. Pero hay un valor que es sumamente importante a la hora de evaluar estas gráficas, que es el coeficiente de variación. O sea, yo puedo tener aquí un IRI de 3.47, pero tengo un coeficiente de variación de 34%, que me da un IRI de 4.65, que es un IRI alto. Entonces, no mayores, los coeficientes de variación no deben de ser mayores a 30% en la evaluación. Obviamente aquí era imposible por el estado del tramo poder tener coeficientes de variación menores al 30%, porque ya todo influye. Entonces, pues si se dan cuenta, se tienen coeficientes de 34, 41, 35, 34, 34 y 37. Quiere decir que nosotros el IRI que deberíamos estar evaluando en cada tramo es el IRI promedio más desviación estándar, que
que si se dan cuenta, aquí es 3.88 promedio y este es 5.17. Así que vamos a tener puntos muy altos y puntos muy bajos. Al final de cuentas, no nos sirve trabajar con una sección heterogénea. Y aquí, aunque decimos secciones homogéneas, realmente todas son heterogéneas, pero tratamos de ver cuáles son las más parecidas en sus datos de IBI. Rodrigo, perdón. En caso particular, ¿qué recomendarías tú en un tramo así? Aquí lo primero que se me viene a la mente es que este es el primer valor que se debe de ver en una evaluación de un pavimento existente. Aquí es la reconstrucción. Ya no hay módulo, ya no hay recuperación elástica en la carpeta. Está fallada, ya no tiene recuperación elástica, no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, digamos, obviamente uno puede llegar al tramo y decir esto está hecho lata y es una reconstrucción, pero un valor técnico para justificarlo, el IBI, ¿verdad? Obviamente pasar el IBI ahí, como les digo, da cosa con el equipo, ¿verdad? Que se vaya a hacer pedazos, entonces lo hacemos a 25 kilómetros por hora. Un buen seguro. Entonces, sin embargo, hay casos donde se tiene una sección homogénea. Hagamos de caso, agarremos esta sección que es de 3.47 de IBI promedio y bajemos el coeficiente de variación. Si tuviera, por ejemplo, un 20 o un 15%, nuestro IBI promedio con desviación estándar sería como un 3.90, más o menos, 3.80. Quiere decir que este todavía está en condición de rehabilitación, se puede salvar. Y estamos hablando de un tramo de 266.700 al 271, son 5 kilómetros, ¿verdad? Que si se va con la misma receta de reconstruirlo todo, pues no era esa la receta que se le debería de dar a esa sección en específico. Entonces ahí es donde se va haciendo una optimización estructural. ¿Podría sucedernos en algún caso que el IBI promedio fuera, digamos, más cercano a hacer y todavía tener capacidad de servicio, pero que la desviación sea alta? O sea, que tenga puntos que dentro de esa misma área homogénea sean muy heterogéneos y provoquen que brinque la desviación. Es este caso. Por ejemplo, aquí se tienen estos picos, ¿verdad? O este caso, digamos. Pero más cercana, digamos, porque ahí ya estamos casi en 4 realmente. Sí. O sea, digamos, más cercana al 2.5 o al 3. Y que se y que hay, si nos dan casos así. Normalmente sí, pero son muy puntuales, que se puede dar una reparación. Por ejemplo, si es una zona donde se hizo una mala compactación o que la mezcla llegó a una temperatura y entonces al final de cuentas no llegó la resistencia, se llegó al resto del tramo. Entonces son muy puntuales y se pueden reparar, ¿verdad? Entonces cuando ya son muy pero digamos, en esos casos sacamos ya como una área heterogénea esos picos donde se marcó el pico y se trabaja lo demás. Eso es como un diseño. En esos casos se recomienda hacer eso cuando es de muy puntual. Sí, definitivamente. Puede hacer un vaciado como debe ser y todo, y luego la sobrecapa. Bueno, esta es básicamente la misma gráfica, solo que ya la discutimos en la diapositiva anterior, que es el índice internacional de velocidad. ¿Cómo se determina esta gráfica o estos valores? Con este equipo, que es la barra. Este es uno de los equipos que vamos a ver el jueves, que va a venir, que es el perfilómetro o el RSP. Luego, ya cuando terminamos con el tema del RSP, que es el perfilómetro, y ya tenemos nuestro valor de I, ya sabemos que entramos en reconstrucción
Vamos a evaluar los espesores del pavimento con el georradar, que es el otro equipo que vamos a ver el jueves. El georradar, si se pueden dar cuenta, nos da cada 10 centímetros, nos va tirando más o menos el espesor que tenemos de carpeta, la base y la subbase. Todo lo que viene aquí abajo ya es un rasante. En este caso también se definen los valores de espesores. Estaba entre 4 y 5 centímetros este tramo, ¿verdad? Era una carpeta con un espesor bajo. La base era estabilizada y tenía entre 15 y 16 centímetros, y en la estación 265 se iba a 20 a 23 centímetros de espesor. Si se dan cuenta, esa tendencia se puede ver en el georradar en esta parte. Y luego la subbase, que tenía de 30 a 40, y en la estación también 265 más o menos, se iba a 50 centímetros de espesor. ¿Qué tiempo de servicio tenía ya esa? Esta es la misma. No sé exactamente, pero sí ya estaba por ahí 20 años habrá tenido. Aquí hay dos factores importantes a determinar. Por ejemplo, yo voy a hacer unas calicatas para complementar mi estudio de georradar. Yo voy a sacar una calicata aquí para llevarme esta parte, esta estratigrafía. Voy a sacar otra calicata aquí y voy a sacar otra por acá. Digamos, básicamente nos sirve para orientar en dónde voy a sacar las calicatas complementarias. Luego nos vamos al deflectómetro de impacto. Entonces ya tenemos IRI y tenemos espesores. Otra cosa importante aquí de los espesores es que si nosotros queremos hacer un reciclado o una recuperación del pavimento existente, nosotros podemos ver acá si no vamos a tocar su rasante. Entonces podemos definir la profundidad de recuperación que podemos hacer. Por ejemplo, aquí si hacemos una recuperación de 20 centímetros, sabemos que vamos a agarrar carpeta y base. Si hacemos una recuperación de 25, ya agarramos material de base. Y este no es el caso, pero hay ocasiones donde la subrasante está casi que aquí arriba, o en algunos puntos está a la profundidad de la recuperación, y es para evitar llegar al momento donde viene la recicladora y se va a encontrar con un material que no nos sirve para la base. Ahora tenemos el deflectómetro de impacto. El primer parámetro que vamos a ver, que es el que ya definimos o el que ya vimos, es la deflexión máxima a 40 kilonewtons. Recordemos que para evaluar carpetas es una carga de 40 kilonewtons que equivale a un esfuerzo de 567 kilopascales. Entonces, este es un caso bastante interesante, bastante especial, por eso lo puse, porque si se dan cuenta, aquí las deflexiones en la primera sección homogénea están en 1000 micrómetros, 751 micrómetros, 550, 315, 238, 654. Normalmente se recomienda que la deflexión no sea mayor a 600 micrómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que las únicas dos secciones que cumplen con la deflexión máxima son estas dos. Sin embargo, miren los coeficientes de variación. Estas sí tienen 14 también, y estas pues ya están bastante altas, que eran los valores que nos interesaban, que estaban en buenas condiciones.
Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la parte de depresión promedio más depresión estándar, y ahí las depresiones ya nos dan 435, 307. Sin embargo, todavía están dentro del parámetro de aceptación. Luego, este es un caso bastante especial en donde vemos que el módulo de resiliencia del subrasante aquí sube considerablemente. Coincide con el Libby bueno. Y este es el tipo de análisis que se debe hacer. Se deben de agarrar todas las gráficas y ver realmente por qué el Libby estaba bueno, ¿verdad? En este caso podemos ver que hubo alguna estabilización del subrasante, algún mejoramiento del subrasante en esta sección. Si se dan cuenta, se está alcanzando un módulo de subrasante en la mayoría de 5.600 y en esta sección de 30.000 PSI. Y ya estamos hablando de un material prácticamente de su base, ¿verdad? O una estabilización, diría yo. Entonces, ¿qué haría aquí? Si saco mi calicata, obviamente saco una por acá, saco otra acá y otra acá. Si yo, por ejemplo, establezco una frecuencia de calicatas así al azar, puede ser de que saque mi calicata acá, luego una aquí y me vaya a saltar todo esto y siga aquí de este lado. Obviamente aquí no es muy corto el tramo, pero puede ser menor, y la idea es orientar nuestras calicatas. Y este es otro proyecto que es una subrasante un poquito más normal, digamos, o una gráfica que se vea más a menudo, es más común. Se tiene aquí secciones homogéneas en donde podemos definir 4.990 de módulo de subrasante, 4.496 y 5.889 en la última sección. Ahí tenemos tres secciones con diferente subrasante. Luego, el módulo de pavimento. Recuérdense que este módulo de pavimento es el que me va a servir para conocer el número estructural que tiene valga la redundancia, la estructura actualmente. Y aquí es directo. Por ejemplo, nosotros desglosamos los diferentes módulos de pavimento que venía aquí en la carpeta asfáltica, luego la base, la subbase, subrasante. Y fuimos viendo cada una de ellas. Y este módulo de pavimento que vamos a calcular a nivel de carpeta, porque aquí la estamos midiendo a nivel de carpeta, va a ser representativo de todo este conjunto de capas. Entonces tenemos la información del georradar y sabemos que aquí tenemos una subbase de 40 centímetros, luego tenemos una base de 15 centímetros y una carpeta de 5 centímetros. Y ahora nos podemos ir a la misma ecuación del número estructural, que es 0.0045 por el espesor total del pavimento en pulgadas por la raíz cúbica de el módulo de pavimento. Entonces, en función de esta gráfica o de estos valores, vamos a agarrar este valor, por ejemplo, de 26.000, vamos a hablar, sí, 26.698. 26.698 PSI, y eso nos va a dar el número estructural actual de ese tramo. En este caso es un 2.51.
Ya sabemos qué número estructural tenemos en el tramo actualmente en esa sección, y lo hacemos para cada una de las secciones. Por ejemplo, si nosotros venimos a chequear el requerido, obviamente hacemos un nuevo estudio del tránsito, porque ya va a ser diferentes condiciones. El módulo de subrasante lo obtuvimos en las gráficas anteriores. La confiabilidad es la que queramos asumir ahora nuevamente. Pongamos el 80 de confiabilidad. ¿Qué más nos falta? Nos falta el IRI. Vamos a dejarle un servicio de 4.0 de PSI, que equivale a un IRI de PSI inicial 4.0, que equivale a un IRI inicial de 2.3 a 2.8. Recordemos que el IRI va en metros por kilómetro. Entonces nos sale que nuestro número estructural requerido nos da 3.70. Quiere decir que el número estructural actual lo podemos aprovechar. Tenemos 2.51 y ya solo nos toca diseñar una sobrecapa. Ese es en caso de rehabilitaciones, ¿verdad? En reconstrucciones no es así. Ya calculamos una sobrecapa que nos cumpla con el número estructural requerido. Eso sería solamente un fresado y encima del fresado una carpeta asfáltica modificada, por ejemplo, o una carpeta asfáltica convencional nueva, para darle otros 10 años de vida. Eso funciona en rehabilitaciones. En reconstrucción hay que adaptar nuevamente, que viene el tema de lo que se ha venido haciendo, que es la recuperación del pavimento existente, que normalmente abarca la carpeta asfáltica y la base. Obviamente aquí se vuelve un poquito más complicado, porque nuestro número estructural de 2.51 lo teníamos a nivel de carpeta. Obviamente de nada nos sirve un número estructural de 2.51, o sea, sí nos sirve, pero recordemos que no podemos poner una sobrecapa porque el IRI no lo permite. Si el IRI permite poner la sobrecapa, no hay ningún problema. En este caso tenemos que descontar el número estructural de la carpeta y del espesor de base que estamos recuperando. Entonces vamos a tener un SN actual, o otra forma de decirlo es efectivo. Yo creo que estaba ya como efectivo, sí. En vez de actual, efectivo, SNF. Después del recuperado ya no va a ser el 2.51, sino va a ser probablemente un 1.50, que va a ser lo que va a estar aportando parte de la base y la subbase. Encima de eso tengo yo una base nueva que es formada por la recuperación del pavimento existente, que me va a aportar un número estructural nuevo. Digamos, a esto le voy a sumar yo un número estructural de la base recuperada, y luego le voy a sumar un número estructural de mi carpeta nueva. Aquí me va a aportar un 1.20 y allá me va a aportar
un 1.30, digamos. Y me va a dar un SN total de 4, con un IRI completamente nuevo, ¿verdad? Con un IRI que va a estar en 2.3 metros por kilómetro, que está cumpliendo con el 3.70 que es el requerido, ¿verdad? Ese es el procedimiento que se ha venido haciendo para la reposición o reconstrucción de los tramos. Obviamente ya es otro procedimiento, y lo ideal es poder aprovechar completo este número estructural efectivo para poder diseñar una sobrecapa. Sin embargo, es algo que podemos iniciar con estos nuevos pavimentos que se están formando. Y como conclusión, esta es la primera diapositiva que vimos, que es lo que cada uno de los equipos nos puede proporcionar. Ya vimos cuál es el ciclo, y creo que ya estamos listos ahora para ver los equipos el jueves a las 5 de la tarde. Tal vez nos juntamos aquí y de aquí bajamos al lugar. Mucho gusto, una pregunta. Con respecto a estos ensayos, por ejemplo, hay empresas que tienen todo este equipo. ¿En cuánto evalúan ustedes un kilómetro? ¿Cuánto sale el costo de ese kilómetro? De costo, más o menos, depende mucho de muchas cosas, para el tema, digamos, de donde sea la longitud y todo, para todo ese tema. Un tramo de 10 kilómetros. Por ejemplo, el kilómetro está saliendo ya con diseño completo, con estudio de tránsito, con evaluación de los equipos, como en unos 11.000 quetzales, evaluado y diseñado. Otra pregunta, ese número estructural de 1.5, ¿cómo haces más o menos para darle ese número? ¿Qué criterio más o menos para decir, bueno, todavía tiene 1.5? Esa es excelente pregunta, porque ahí estamos desglossándole, digamos, la carpeta y parte de la base, cómo sabemos cuánto descontarle, ¿verdad? Fíjate que ahí entran ya otras ecuaciones que se han ido desarrollando para desglosar este EP, que es representativo de todo los pavimentos que vienen acumulados, y se saca el módulo de elasticidad de cada una de las capas. Obviamente, el de la carpeta, el módulo de elasticidad va a estar como en 350.000, el de la base como en 45.000, el de la subbase como en 30.000. Y todo eso combinado te va a dar un EP como de 97.000, por ejemplo, que es como una ecuación que te combina todos. Ese desglose de cada uno de estos módulos te permite descontar el número estructural, porque va a decir, bueno, le quité 20 centímetros, 5 de carpeta, que tiene un módulo de tanto, me aporta tanto. Tanto de base, que tiene un módulo de tanto, me aporta tanto, y ya obtienes tu número estructural de abajo, lo que no reciclaste. Y luego entras arriba. Fíjate, en Guatemala certifican la calibración de sus equipos. Se dan capacitaciones de parte de la empresa que vende los equipos. Cuando los venden, dan una capacitación de cómo calibrarlo y se extiende, digamos, un certificado de calibración. Sin embargo, se tiene que mandar ciertos componentes de los equipos después de tantas mediciones para que lo calibren en la casa matriz. Y más o menos qué duración puede tener, qué validez puede tener un certificado. El certificado depende del uso del equipo. Ajá. Y lo que se recomienda es tener un pavimento que no esté afectado por carga y que sea como la referencia. Normalmente es una losa de concreto, y cuando hay mucha variación de las fracciones es
es momento de calibrar el equipo. Sin embargo, también traen unos parámetros donde el equipo dice ya necesito ser calibrado. Se ve bien, bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y feliz noche entonces. Nos vemos el jueves.